Desmantelan 5 narcolaboratorios en Huetamato. El Harfush lo ha hecho nuevamente, y en un mega operativo ha dado un golpe crítico al cártel de los Memos, luego de desmantelarles 5 narcolaboratorios, encargados de producir cientos de kilos de narcóticos de manera diaria. Pero ¿cómo logró el Harfush dar con estos laboratorios? Descubre ya la verdad. En una de las operaciones de inteligencia más complejas y meticulosas de los últimos meses, las fuerzas federales mexicanas, bajo la coordinación directa del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, lograron desmantelar 5 narcolaboratorios pertenecientes al grupo criminal conocido como los Memos, una célula emergente del crimen organizado que había extendido su control sobre vastas zonas rurales de Michoacán. Desde hacía meses, Harfush había ordenado establecer un equipo especial de investigación compuesto por analistas de inteligencia militar, agentes federales especializados en interdicción de drogas y unidades de la Fiscalía General de la República. El objetivo era claro: identificar la red completa de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas que los Memos habían montado de manera casi invisible en las montañas de la región de Tierra Caliente. Según revelaron fuentes federales, la primera pista sólida llegó a través de una serie de transacciones financieras atípicas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Grandes cantidades de dinero, movidas mediante empresas fantasmas, terminaban trianguladas hacia pequeños negocios rurales en Huétamo, Caracuaro y Turicato. Estos movimientos financieros aparentemente insignificantes fueron la clave que permitió reconstruir los flujos de capital que financiaban la compra de precursores químicos provenientes de Asia y Sudamérica. Paralelamente, los equipos de intervención en comunicaciones lograron interceptar varias conversaciones codificadas entre operadores logísticos de los Memos, quienes, creyendo que sus canales estaban protegidos, discutían los traslados de insumos, tiempos de producción y envíos hacia los principales corredores de exportación en la frontera norte. El cargamento ya subió al taller del cerro, decía uno de los mensajes captados, haciendo referencia indirecta a uno de los laboratorios ocultos en las colinas de Bastlán del Cobre, al norte de Huetamo. Pero identificar las rutas financieras y de comunicación era solo el inicio. Harfush sabía que los Memos operaban con sofisticados sistemas de vigilancia territorial, apoyados en pobladores cooptados, halcones y drones civiles adaptados para patrullaje aéreo. Los accesos a sus laboratorios estaban sembrados de trampas explosivas improvisadas y puntos de control móvil que se desplazaban constantemente para despistar cualquier posible incursión federal. La prioridad del operativo no era solo identificar los puntos exactos, sino diseñar un asalto quirúrgico que evitara derramamiento masivo de sangre y garantizara la captura de evidencias físicas. Durante 3 semanas consecutivas, un escuadrón mixto de la Secretaría de la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional permaneció desplegado en la región, utilizando aeronaves no tripuladas para mapear los movimientos logísticos de la célula criminal. Los drones recolectaron cientos de horas de video, identificando vehículos de carga, puntos de almacenamiento de gasolina y rutas de abastecimiento de agua, elementos logísticos indispensables para el funcionamiento de los laboratorios. El punto de quiebre llegó el pasado fin de semana, cuando los analistas de inteligencia detectaron la llegada de un nuevo cargamento de precursores químicos provenientes de Manzanillo. Las sustancias fueron trasladadas discretamente en camiones de transporte agrícolas, camuflados entre cargas de fertilizante y maquinaria para riego. El convoy fue seguido desde el puerto hasta una serie de caminos de terracería que conducían a 5 puntos distintos, todos en las inmediaciones de Huetamo, a menos de 20 kilómetros unos a otros. Con la ubicación exacta en la mano, Harfush autorizó el despliegue simultáneo de 5 equipos de asalto. A las 4:30 horas del martes, más de 250 efectivos iniciaron el operativo. Las unidades fueron inciertas, y helicóptero Black Hawk en los perímetros cercanos a cada laboratorio, mientras columnas blindadas avanzaban por tierra para bloquear posibles rutas de escape. La estrategia fue concebida para neutralizar cualquier capacidad de reacción del grupo criminal y asegurar las instalaciones sin margen de error. En el primer laboratorio, ubicado en la zona conocida como el Aguacate, las tropas aseguraron 72 tambos metálicos, cada uno cargado con aproximadamente 200 kilos de sustancia granulada, identificada como metanfetamina cristalina.
en el interior del predio. Además, se localizaron 36 cilindros de gas, múltiples quemadores industriales, 19 ollas de peltre de gran tamaño, bultos de sosa cáustica, así como equipos de destilación de alta capacidad. Según los peritos, la instalación tenía capacidad de producir hasta 2 toneladas de metanfetamina semanal. En algún laboratorio en la comunidad de Bastlán del Cobre, era incluso más sofisticado. Ahí los efectivos hallaron 50 bidones de 50 litros de solventes químicos, además de tambores de acetona, ácido fenilacético y otras sustancias controladas utilizadas como precursores. Este laboratorio funcionaba como planta central del procesamiento y cristalización, con equipos de filtración avanzado que permitían obtener un producto de alta pureza, destinado a mercados internacionales. En el tercer punto, cerca de la Parota, se aseguraron grandes cantidades de material ya empaquetado y listo para su distribución. Cajas selladas al vacío contenían miles de dosis listas para su exportación, presumiblemente con destino a los corredores de Arizona y California. El hallazgo más relevante fue la incautación de documentos logísticos que contenían registros de producción, rutas de envíos, pagos a transportistas y códigos de comunicación interna del grupo. El cuarto laboratorio, ubicado más al oeste, funcionaba como centro de almacenamiento y precursores de equipo. En el sitio se encontraron cerca de 80 tambos adicionales, generadores eléctricos, plantas de energía diésel, depósitos de agua potable, así como sistemas improvisados de ventilación subterránea, que les permitían operar por semanas sin necesidad de reabastecimiento externo. Finalmente, en el quinto laboratorio, enclavado en una propiedad de difícil acceso, las fuerzas federales localizaron una pequeña fábrica improvisada de distintos explosivos. En el lugar había varias trampas cazabobos listas para ser colocadas en caminos de acceso, así como artefactos improvisados que mezclaban explosivos plásticos con esferas de acero y clavos, diseñados para maximizar el daño ante eventuales incursiones federales. Durante el desarrollo del operativo fueron capturadas 17 personas, entre ellas 4 operadores logísticos clave de los Memos, responsables de coordinar la producción y los envíos. Las autoridades confirmaron que entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como el Virolo, considerado el principal ingeniero químico del grupo, cuya experiencia había sido fundamental para diseñar los procesos de purificación de la droga. Pero ahora, ¿qué proseguiría? ¿Qué harían ahora con toda esta información? Durante los días posteriores al aseguramiento de los laboratorios, el sitio permaneció bajo un fuerte resguardo militar, mientras los equipos forenses ingresaban uno por uno a los complejos improvisados en plena zona rural. Lo que inicialmente parecía una operación importante, pero limitada, ha resultado ser uno de los centros de producción de drogas sintéticas más grandes detectados en el país en los últimos 5 años. Los primeros peritajes confirman que estos laboratorios se habían producido al menos 5 toneladas de droga sintética de distintas variantes, metanfetamina cristalina de alta pureza, mezclas adulteradas de ice, destinadas al mercado doméstico, y diversos derivados conocidos como Speedball, un cóctel altamente adictivo. Además, se localizaron pequeñas cantidades de pastillas prensadas de MDMA, así como de residuos químicos que sugieren experimentos recientes en la producción de fentanilo modificado. La evidencia hallada no se limitó únicamente a los insumos físicos. Los peritos forenses, al revisar documentación contable, registros de producción y depósitos electrónicos asegurados, construyeron los esquemas lógicos que los Memos habían utilizado para introducir la mercancía hacia el norte del país, con destino a los Estados Unidos. Los documentos encontrados detallaban rutas, contactos, costos de transporte, sobornos y pagos a intermediarios, todo bajo un sistema codificado de claves que en cuestión de horas fue decodificado por los equipos cibernéticos de inteligencia militar. Según estos registros, la organización había estructurado al menos 6 corredores principales para el traslado de su mercancía. Desde Huetamo, los cargamentos se movían inicialmente hacia 2 centros de acopio, uno de los municipios de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y el otro en Marabatio. Desde allí los cargamentos continuaban hacia Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila, donde operadores logísticos externos se encargaban del cruce final hacia los estados de Texas, Arizona y California. Particularmente revelador fue el hallazgo de varios discos duros encriptados en el laboratorio número 3,
aquel ubicado en La Parota. Al ser intervenidos, los especialistas descubrieron archivos con listas completas de las empresas fachada, utilizadas para el blanqueo de los ingresos criminales. Estos registros incluían nombres de compañías registradas en Michoacán, Jalisco y sorprendentemente también en Baja California y Nevada, Estados Unidos, mostrando el nivel de satisfacción de la red financiera de los memos. Pero tal vez el hallazgo más inquietante no fue el volumen producido ni las rutas actuales, sino los planes de expansión inmediata para la organización, los cuales ya andaban en marcha. En un apartado identificado como Plan 2630, los documentos describen el proyecto de construcción de al menos 2 nuevos laboratorios de mayor capacidad en zonas todavía más inaccesibles de Tierra Caliente, según los planos y coordenadas obtenidas. Los nuevos centros de producción serían construidos en áreas montañosas entre los municipios de Nocupétaro y Caracuaro, lugares donde la densidad de vigilancia federal es menor y el acceso para las fuerzas de seguridad representa un reto logístico mayor. Los informes internos de la organización revelaban el interés en diversificar su producción hacia la manufactura masiva de precursores para explotación, particularmente el fentanilo base, que luego sería refinado en laboratorios clandestinos en Estados Unidos y Canadá. Esta expansión indicaba un cambio estratégico. Los memos no solo pretendían seguir operando como productores de droga final, sino convertirse en proveedores regionales de precursores, incrementando así sus márgenes de ganancia y reduciendo los riesgos de traslado de producto terminado. Las dimensiones del hallazgo llevaron a Harfuch a convocar una nueva reunión de emergencia en la Ciudad de México, en la que participaron la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y agencias de seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Lo que hemos descubierto es mucho más que un laboratorio clandestino. Es una estructura semi-industrial, perfectamente diseñada, con ramificaciones internacionales y capacidad de adaptación logística que nos obliga a un rediseño de la estrategia federal contra el tráfico de drogas sintéticas, afirmó Harfuch durante el encuentro. Fuentes de inteligencia confirmaron que gracias a los datos obtenidos, ya se han emitido al menos 38 nuevas órdenes de aprehensión contra operadores logísticos, responsables financieros, empresarios cómplices y autoridades municipales coludidas. Entre los nombres, destacan varios presidentes municipales en funciones y exfuncionarios que habrían facilitado los permisos de uso del suelo, la omisión de inspecciones y el blindaje territorial mediante acuerdos de protección. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera rastrea en tiempo real cuentas bancarias y transferencias electrónicas por más de 450 millones de pesos, presuntamente vinculados a la operación de los memos en los últimos 24 meses. Las autoridades no descartan solicitar asistencia internacional para el congelamiento de activos detectados en Estados Unidos y Canadá. Algunos de los documentos hallados también hacen referencia a pagos regulares a grupos armados independientes que operaban como servicios externos de seguridad, encargados de vigilar los perímetros de los laboratorios, realizar contrainteligencia territorial y desarticular posibles amenazas de grupos rivales. Estos equipos contaban con armas largas, drones de patrullaje, tecnología de rastreo satelital básico y vehículos todoterreno adaptados por caminos de difícil acceso. La existencia de estos grupos paralelos explica en gran medida cómo los laboratorios pudieron operar tanto tiempo sin ser detectado por las autoridades locales. Y ahora, ¿qué le diría el Harfuch a la prensa? ¿Diría la verdad? Acompañado por los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Harfuch inició su mensaje subrayando que lo descubierto en Huetamo solo es el principio de una nueva etapa ofensiva contra las estructuras de producción y financiamiento del narcotráfico. Durante su intervención, el secretario detalló cómo los 5 laboratorios localizados en Huetamo no eran simples centros improvisados de fabricación de droga, sino auténticas plantas de producción industrial perfectamente diseñadas, operadas por personal capacitado y sustentadas por un sistema logístico que abarcaba desde los flujos financieros hasta las rutas de transporte internacional. Estamos hablando de una organización con estructura, con manuales de operación, con protocolos de seguridad interna y con una red de complicidades que trascendía las fronteras de Michoacán, señaló. Harfuch expuso que el trabajo de inteligencia desarrollado por las fuerzas federales permitió descubrir que esos laboratorios se habían producido más de 5 toneladas de drogas sintéticas,
entre metanfetamina cristalina, MDMA Speedball y experimentos preliminares con fentanilo modificado. Esa cantidad de sustancias había sido trasladada, según los registros encontrados, hacia Estados Unidos a través de rutas bien establecidas que cruzaban por Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila, para finalmente ser introducidas en Texas, Arizona y California, utilizando transportes camuflados, sobornos en los puntos de control y empresas fachada. Este volumen de producción, aclaró el funcionario, equivale a miles de millones de pesos en ganancias ilícitas que alimentaban no solo la operación criminal, sino también redes paralelas de lavado de dinero, empresas simuladas y sobornos institucionales que en conjunto permitían la permanencia de estas fábricas del crimen durante años sin ser detectadas. El secretario también detalló cómo la investigación permitió detectar documentos que describían los planes inmediatos de expansión de los Memos, quienes planeaban la construcción de al menos 2 nuevos laboratorios de aún mayor capacidad en zonas montañosas más remotas de Tierra Caliente. Este hallazgo demuestra que los grupos criminales han perfeccionado su modelo de descentralización y clandestinidad, lo que los convierte en una estructura semifragmentada pero sumamente funcional, difícil de atacar de forma tradicional. Por eso, el combate ya no será únicamente territorial, será financiero, será tecnológico y será integral, enfatizó. Pero tras presentar todos los datos técnicos, Harfuch cambió el tono. Su mensaje se volvió personal, desafiante, directo. Mirando de frente a las cámaras, elevó la voz, y un mensaje claro dirigido a los cárteles que dominaban la producción de drogas sintéticas en el país, advirtió: esta conferencia no es un cierre de operación, es un aviso al crimen organizado. No van a fabricar un solo gramo más sin que los destruyamos. No van a construir un solo laboratorio más sin que los derribemos. No vamos a permitir que la industria del veneno continúe creciendo bajo nuestras narices. Los estamos observando. Los estamos cazando. En ese momento, el silencio en la sala de prensa fue absoluto. Ni los reporteros internacionales ni los corresponsales nacionales habían escuchado una advertencia tan contundente en meses recientes. Las palabras de Harfuch no solo enviaban un mensaje de fuerza, sino también marcaban una nueva etapa de la estrategia de seguridad federal, orientada ya no únicamente a desarticular capos o células aisladas, sino a eliminar completamente la estructura industrial del narcotráfico sintético. El funcionario continuó describiendo cómo esta ofensiva incluiría la detección inmediata de cualquier intento de levantar nuevos laboratorios en cualquier punto del país. Para ello, anunció, se activaría un sistema nacional de vigilancia satelital y drones de reconocimiento permanente, coordinado con la Sedena, el CEMAR, la Guardia Nacional y agencias extranjeras aliadas. Este sistema permitiría detectar movimientos logísticos sospechosos, instalaciones improvisadas y concentraciones anómalas de precursores químicos antes incluso de que los laboratorios entren en funcionamiento. A la par, explicó que se fortalecerá la interdicción marítima, dado que gran parte de los precursores utilizados en la fabricación de metanfetaminas y fentanilo ingresan a México a través de los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada. Se acabaron los cargamentos disfrazados de fertilizante o productos farmacéuticos. Los controles serán absolutos, dijo. En una revelación adicional, Harfuch informó que gracias a la información financiera extraída de los dispositivos decomisados, ya se han bloqueado más de 97 cuentas bancarias vinculadas a los Memos y a sus empresas fachadas, además de iniciar procesos de extinción de dominio sobre propiedades en Michoacán, Jalisco, Baja California y hasta en el estado de Nevada, Estados Unidos. Les vamos a quitar cada peso mal habido, cada rancho, cada bodega, cada cuenta oculta en paraísos fiscales. Sin dinero no hay droga. Sin droga no hay poder. Preguntado por los periodistas si esta ofensiva podría desatar mayores niveles de violencia, Harfuch fue tajante. Sabemos los riesgos, pero los riesgos de no hacer nada son infinitamente mayores. Cada día que pasa, estas drogas matan miles de personas en México, en Estados Unidos, en Europa. La inacción no es una opción. En el transcurso de la conferencia también confirmó que los remanentes de los Memos están siendo localizados uno por uno. En las últimas 72 horas, agregó, han sido detenidas 19 personas adicionales, incluyendo a 2 operadores de transporte, varios halcones de rango intermedio
y un ingeniero químico extranjero vinculado directamente con la planificación de los nuevos laboratorios. Quienes crean que pueden esconderse se equivocan. No vamos a descansar hasta desmantelar cada eslabón de esta cadena criminal, afirmó. El mensaje no solo fue seguido por los medios mexicanos, diversos noticieros internacionales, agencias de seguridad en Estados Unidos y analistas de crimen organizado transmitieron en vivo las declaraciones, resaltando la dureza del discurso y la magnitud de los hallazgos expuestos. Varios especialistas coincidieron en que la declaración de Harfuch marca un punto de inflexión en la narrativa del combate al narco en México, enfocando ahora el núcleo del problema, la producción. Mientras tanto, en Michoacán la operación militar no ha cesado. Las carreteras principales hacia Huétamo, Caracuaro y Nocupétaro permanecen bajo férreo control militar. Los sobrevuelos de helicópteros continúan, y en los perímetros de las zonas aseguradas, la Guardia Nacional ha instalado puestos de control móviles que vigilan posibles intentos de reorganización de la célula criminal. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.